país en su conjunto ha asumido para realizar como sede de los 18º Juegos Deportivos Panamericanos 2019. Las infraestructuras que para tal fin se han ido desarrollando en colaboración con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, creo que han permitido soportar o cumplir estas obligaciones que como país hemos asumido. Por lo tanto, presidente, permítame usted, por su intermedio, al presidente de la Comisión de Presupuesto, trasladar alguna precisión sobre el artículo 4 que busca justamente profundizar lo que aquí en esta mañana se ha dicho por parte de los colegas parlamentarios. En primer lugar, la precisión respecto a los adicionales a favor de las personas jurídicas señalados en el anexo A, pues con eso se precisa que no es un cheque en blanco, sino todo lo contrario, de la ley 30.114 correspondientes a dicha entidad, señor presidente. De igual manera, hacer el agregado para que se evite mayores conjeturas sobre los documentos sustentatorios a que se refiere el numeral 60.3 del mencionado artículo. En el caso de las subvenciones a que se refiere la presente disposición, deberán ser presentados al Instituto Peruano del Deporte, debiendo cumplir además con la obligación de brindar la información que a esta se refiere en el numeral 60.4 del mismo artículo. Todos ellos, señor presidente, tendiente a clarificar el tema e ir a los puntos específicos y que no se pretenda decir que este es un cheque en blanco. Finalmente, presidente, asimismo, para efectos de la modificación presupuestaria autorizada en el párrafo precedente, exonérese al Ministerio de Educación de la prohibición establecida en literal C, numeral 41.1 del artículo 41 del texto único ordenado de la ley 28.411 aprobado por decreto supremo 304-2012 EF que alcanzó a la presidencia. Esto, presidente, con el propósito de profundizar y aclarar los puntos con relación al artículo 4 que en esta mañana se ha mencionado de alguna forma. De igual manera, presidente, en el artículo 5 debemos precisar un último párrafo para que quede completo, Congresista Gastañodí. Pensé que le estaba dando una interrupción. Congresista, continúa. Que me restituyan mis 5 minutos, presidente, por su intermedio. El último párrafo respecto a la precisión también del artículo 5 que está en el dictamen, presidente, respecto a las excepciones del numeral 9.1 y del artículo 9 de la ley 30.114, que es la ley de presupuesto, establecidas en la presente ley, no exonera los pliegos respectivos del requisito de contar con el informe previo favorable de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos y de la Dirección General de Presupuesto Público, a que se refiere el último párrafo del mencionado numeral 9.1. Candado que es necesario, presidente, para que no se diga que se está ampliando el abanico y se dé mal uso de las disposiciones que este Parlamento en su momento debería darlo. También la precisión en el artículo 7, señor presidente, pero que ya es un tema más de forma, respecto al presupuesto institucional de los pliegos, con precisión pliegos. Además, respecto a la educación del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria con relación a lo que se aprobó en el dictamen. De igual manera, otra precisión en el mismo dictamen, presidente, con relación a la autorización al Ministerio de Defensa y Ministerio de Interior para realizar las modificaciones presupuestarias al nivel institucional. Esto cabe precisar que ha sido también materia de una discusión esta mañana sobre el personal militar y policial en situación de actividad, así como el personal del servicio militar acuartelado que se encuentran destacados en Continúe con de la Presidencia de la República. Finalmente, en el párrafo modificaciones, hay de poner la palabra dichas para que puedan estas ser recogidas por el presidente de la Comisión. Señor presidente, en aras de contribuir a que este Parlamento brinde los instrumentos jurídicos para que en la parte ejecutiva no tengan las trabas presupuestales, como siempre suele darse en la formulación y en la elaboración y en la aprobación del presupuesto, pido, señor presidente, se anexe o se agregue la autorización al Ministerio de Defensa para realizar modificaciones presupuestarias a nivel institucional a favor de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, que en texto completo estoy remitiendo a la Presidencia para que lo pueda acoger oportunamente.
De igual manera, la autorización al Ministerio de Educación durante el año fiscal 2014 para suscribir acuerdos y o convenios para la administración de recursos y que le permita mejorar sustantivamente la gestión que tienen a su cargo. Referente a ese punto, señor presidente, me voy a permitir la lectura rápida, el punto que estoy planteando, el texto que estoy planteando en esta mañana. Es la autorización por excepción al Ministerio de Educación durante el año fiscal 2014 para celebrar acuerdos y o convenios para la administración de recursos, así como sus respectivas adendas, con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Demás texto que será recogido por la comisión que corresponda. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Castañaduy. Muchas gracias, presidente. Presidente, se nos ha traído a consideración del Pleno del Congreso este dictamen de ley para el financiamiento de actividades en materia de salud, educación, trabajo y otros en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2014. Han habido ciertos cuestionamientos, por ejemplo, en el tema de la culminación del nombramiento de los médicos cirujanos dispuestos por la ley 29.682. Como usted sabe, señor presidente, producto de la descentralización, de la regionalización, quien justamente se encarga del nombramiento de estos profesionales de la salud son los gobiernos regionales y son ellos justamente quienes han incumplido con el nombramiento de los médicos dentro de los plazos establecidos. Es por eso que se ha puesto en consideración del Pleno de la Representación Nacional esta norma para ampliar justamente el nombramiento de estos profesionales de la salud dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. Presidente, otro de los temas que se cuestiona es el artículo 8 y el artículo 9, ¿no? En el artículo 8 se establece que la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, durante el ejercicio fiscal 2014, deberá efectuar transferencias financieras a favor de los pliegos del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior a fin de financiar acciones de interdicción minera en la lucha contra el minero ilegal. Presidente, sobre ese tema habría que recordar a la representación nacional que la SUNAT justamente ha sido encargada por el actual gobierno, por nuestro gobierno, en el control de los insumos químicos que se utilizan para la elaboración de la minería ilegal. Como tiene esa responsabilidad institucional y como le queda a la SUNAT saldo de balance del año 2013, se está disponiendo a través de este artículo 8 que la SUNAT transfiera a estos pliegos, tanto el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, fondos financieros para justamente poder financiar actividades de interdicción minera. Porque en los decretos legislativos que se aprobaron sobre interdicción minera también se les ha dado responsabilidad al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. Presidente, antiguamente, con la ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 75 se establecía meridianamente que las transferencias financieras se otorgaban mediante decreto supremo. Pero como esa norma ha sido dejada sin efecto, toda transferencia ahora tiene que hacerse, toda transferencia financiera tiene que hacerse ahora por norma con rango de ley. Por eso se ha dispuesto en este dictamen que esta transferencia se haga a través de esta norma con rango de ley. Y en el segundo párrafo del artículo 8 se está facultando justamente a la SUNAT que el monto de la transferencia sea establecida por resolución del titular de la SUNAT. Con lo cual, señor presidente, todo se enmarca dentro del marco que establece la Constitución y la ley. Con respecto al presidente, me pide una interrupción el congresista Hugo Carrillo y el congresista Manuel Darben, con mucho gusto si usted lo dispone. Congresista Carrillo, luego congresista Dagmar. Señor presidente, la Universidad Nacional de Huancavelica ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas, con copia que obra en la Comisión de Presupuesto, un crédito suplementario que asciende a 2.786.000 nuevos soles, con el propósito de habilitar las plazas para las nuevas carreras que se deben dictar este año y que son Economía, Ingeniería Ambiental, Derecho y Obstetricia. En este caso, 1.042.000 nuevos soles, pero también 1.744.000 nuevos soles que servirán para promover a 35 docentes.
Se trata, presidente, de un pedido muy urgente para desarrollar esta universidad que ha sido objeto de abandono secular por parte de nuestras entidades del Estado en años pasados. Huancavelica necesita un mayor apoyo de parte nuestra, necesita un mayor apoyo del sector economía para incluirse en la educación actual, para incluirse en el mundo moderno, presidente. Congresista Dagmer. Sí, señor presidente, la intervención del congresista nos confirma nuestra preocupación, porque él dice hay un saldo de balance, de ese saldo de balance que por acción de la jefa de la SUNAT o jefe de la SUNAT, según el caso, se transfiera. Antes se hacía por decreto supremo y antes por ley. Ahora lo que estamos haciendo es dándole a la SUNAT la capacidad de, por decisión de su jefe, convertirse en un fondo de inversiones o un fondo de transferencias, con los cuales los diversos sectores públicos van a estar presionando para que la SUNAT maneje su saldo de inversiones, su saldo de balance en función de determinados objetivos. Además que no nos dice cuánto es el saldo de balance que dice que se va a transferir, queda también sujeto a la libérrima potestad de la poderosa jefa de la SUNAT. Por eso creo que este artículo debería, con mayor razón, regresar a la comisión para que sea visto con todo detalle y apreciado de acuerdo a las normas presupuestales efectivas. Continúe, congresista. Muchas gracias, presidente. Entonces, presidente, como decíamos, estas transferencias financieras que va a hacer la SUNAT a favor de los pliegos de defensa y Ministerio del Interior, actualmente tienen que hacerse por ley. En el segundo párrafo del artículo 8 se está autorizando a la SUNAT que previo resolución de su titular se establezca justamente el monto, y el monto proviene justamente de su saldo de balance del año 2013, que tenemos entendido fluctúa entre los 70 y los 75 millones de soles. Presidente, en la lucha contra la minería ilegal, como decíamos, a la SUNAT se le ha encargado el control de los insumos que se utilizan para la minería ilegal, y también se le ha encomendado tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio del Interior en el tema de la interdicción, con lo cual tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior necesitan justamente de estos fondos, de estos recursos, para poder continuar con la interdicción de la minería ilegal, que todos sabemos causa mucho daño, contamina el ambiente, genera corrupción, genera toda una economía delito, y justamente los sectores de defensa y el Ministerio del Interior necesitan contar con estos recursos. Presidente, si uno visita los puestos de la superintendencia... Continúe. Gracias, presidente. Presidente, le decía, si uno visita los puestos de la SUNAT, de la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria, podemos apreciar que hay un trabajo conjunto. Vamos a ver ahí al personal de la SUNAT, personal de la Policía Nacional y el Ejército Peruano, que están haciendo un trabajo conjunto justamente para combatir esta lacra de la minería ilegal. Presidente, con respecto al artículo 9 igual, se está autorizando al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior para que hagan una transferencia financiera en favor de la Casa Militar de la Presidencia de la República para pagar lo que se llama el rancho, para pagar la comida, porque son personal justamente que pertenecen al sector defensa y al sector interior. Entonces, se necesita esos recursos para, digamos, cubrir las necesidades alimenticias que tienen justamente este personal que ha sido destacado a la Casa Militar de la Presidencia de la República. Presidente, ya para terminar, debemos tener en cuenta que el artículo 75... Culmine. Muchas gracias, presidente. Presidente, habría que recordar también que de acuerdo al artículo 75 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, antiguamente las transferencias financieras de una entidad hacia otra entidad se autorizaban por decreto supremo. Eso ha quedado suspendido, y justamente el numeral 12.3 del artículo 12 de la Ley 29.812, publicada el 9 de diciembre del 2011 y vigente a partir del 1 de enero del año 2012, ha establecido meridianamente que las transferencias financieras de una entidad hacia otra ya no se hacen por decreto supremo, sino que se realizan por ley. Y justamente eso es lo que estamos haciendo con el artículo 8 y el artículo 9, y que en los segundos párrafos de esos artículos antes mencionados se está estableciendo a cada entidad establecer el quantum de, en el caso de la SUNAT,
de su saldo de balances, que como decimos, presidente, fluctúa entre los 70 y los 75 millones de soles, y en el caso del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, tienen que hacerlo de su presupuesto. Continúa. Gracias, presidente. En el caso del artículo 9, estas transferencias financieras tienen que hacerlo el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior de sus propios presupuestos del año fiscal 2014. Muchas gracias, presidente. Habiendo concluido, al congresista Martín Rivas Teixeira. Gracias, presidente. Es indudable que este proyecto normativo lo que trata es de establecer ciertas mejoras y algunas situaciones que deben corregirse, como lo que se ha mencionado hace unos minutos por algunos colegas, en el extremo de que algunos gobiernos regionales están omitiendo la transferencia a los gobiernos locales para los efectos de el cumplimiento de proyectos de inversión. Por lo que en ese sentido, presidente, voy a proponer una disposición complementaria, la cual debe decir lo siguiente: dispóngase que los recursos públicos asignados en los presupuestos institucionales de los gobiernos regionales para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos locales deberán ser transferidos a estos, para lo cual dicha transferencia se sujeta a lo dispuesto en el literal E del numeral 12.1 y numeral 12.2 del artículo 12 de la Ley 30.114, Ley Anual de Presupuesto del Sector Público por el año fiscal 2014. El presente pedido, presidente, se sustenta en que el presupuesto público por el año fiscal 2014 existe presupuestos asignados a los gobiernos regionales para la ejecución de proyectos de inversión que son de competencia exclusiva de los gobiernos locales, conforme a lo señalado en el artículo 8, del inciso de la Ley 26922, Ley de Marco de Centralización, el artículo 73 de la Ley 279272, Ley Orgánica de Municipalidades, y el artículo 195 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, presidente, existe dentro de nuestras regiones las administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre. Lo que ocurre, presidente, es que en diversas regiones falta infraestructura. Existe la tala ilegal de árboles. Nosotros en la región Lambayeque tenemos el problema del famoso, le dicen oro negro, a lo que es el carbón, la tala indiscriminada de los bosques en lo que tiene que ver el algarrobo. En ese sentido, presidente, estoy proponiendo un artículo que dice lo siguiente: autorización de transferencia financiera de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, a favor del pliego del Ministerio de Agricultura y Riego. Autorícese al pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, durante el año fiscal 2014 para efectuar transferencias financieras a favor del pliego Ministerio de Agricultura y Riego a fin de financiar los inventarios de recursos forestales, el mejoramiento de infraestructura y acciones de capacitación, equipamiento, modernización y adecuación de las administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre y de sus puestos de control. Las referidas transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular de la SUNAT, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La resolución del titular del pliego se publica en el Diario Oficial El Peruano. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Y esto, como se ha mencionado, que las administraciones técnicas forestales de fauna silvestre requieren el apoyo para mejorar su infraestructura y equipamiento, toda vez que su estado actual no permite un adecuado control de tránsito de los recursos forestales de la fauna silvestre a través de sus respectivas sedes y puestos de control. Asimismo, presidente, hay que hacer una aclaración en un proyecto de inversión pública en el sentido de una disposición que modifica el anexo 5, distribución del gasto del presupuesto del sector público por pliegos del Gobierno Nacional a nivel de productos, proyectos y actividades de la Ley 30.114, Ley de Presupuesto del Sector Público por el año fiscal 2014, en lo que corresponde al proyecto del Código del Presupuesto 2225427, comprendido en el pliego 037, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de acuerdo al siguiente texto. El proyecto 2225427, el nombre del proyecto debe ser Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del sector San Pedro,
Culmine, congresista. San Pedro del Alto del anexo de San... Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del sector San Pedro Alto del anexo de San Pedro del distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana, Piura, por un total de 4.316.682. El fundamento, presidente, es que durante la fase de programación y aprobación del presupuesto 2014 en los anexos de la ley se aprobó el proyecto del Código 222-5427, mejoramiento del sistema de drenaje fluvial del sector San Pedro Alto del anexo San Pedro del distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana, Piura, por un total de 4.316.000, que según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se encuentra desactualizado, por lo que se solicita modificar el nombre del proyecto para que se pueda firmar el convenio de transferencia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rivas. Habiendo concluido el rol de oradores, le voy a dar la cuestión de orden después de la intervención del congresista Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuesto. Por eso mismo, congresista Cárdenas, luego la cuestión de orden. Congresista Dagmer. El reglamento del Congreso establece un procedimiento para votar las leyes. Cuando es una iniciativa del Ejecutivo va a la comisión consulta, discute y luego que la comisión discute y consulta trae al Pleno un dictamen. Yo creo que es una perversión al derecho parlamentario que cuando se ha acabado el debate, el MEF a través de algunos voceros lea 3 artículos que nadie entiende de qué se trata, que no se discute en el Pleno y que el presidente de la comisión dice que los acepta y se votan, se incluyen y se votan. Ya ha pasado eso varias veces en los debates parlamentarios y eso, señor presidente, está prohibido por el reglamento. Eso es una perversión al procedimiento legislativo democrático, porque lo que está significando es que alguien viene, yo hago la pregunta a cualquier congresista, ¿han entendido de qué se tratan los artículos que se acaban de leer? ¿A quién están beneficiando? ¿A qué se refiere? Eso es simplemente una manera de burlar el derecho legislativo. Ya ha pasado eso en el debate presupuestal. Aparecen artículos al final del debate donde algunos que están con el MEF o que están con esos procedimientos leen una serie de artículos y nadie sabe de qué se trata. Inmediatamente viene el presidente de la comisión, dice los acepto y se someten a votación. Continúe con el... Planteo que no se puede votar ningún artículo si previamente no ha sido pasado por el trabajo de la comisión, no del presidente, sino de la comisión, como manda el reglamento del Congreso. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Con su venia voy a conceder una interrupción al congresista Reategui. Había culminado el debate. ¿Está usted con una cuestión previa? ¿Todavía? No. No, el debate ya culminó, congresista. Se culminó el rol de oradores, anunciamos que hablaba el presidente de la comisión, intervino el congresista Dagmer para plantear una cuestión previa. Sí, sobre la cuestión previa nosotros nos ratificamos en lo señalado por el congresista Reategui, pero hay una situación, presidente, que no debe dejarse pasar de lado, porque vemos, por ejemplo, que para la Superintendencia Nacional de Salud, SUNASA, se ponen hasta 7 millones para su fortalecimiento y cambio de denominación. O sea, aparte de los 411 millones gastados en publicidad, queremos gastar 7 millones que pueden ser utilizados en el sector salud, en otros rubros o en otro tipo de prestaciones para poder publicitar un cambio de nombre. Presidente, eso es un exceso. Lo mismo en el 4B, cuando decimos a favor del Instituto del Deporte 29 millones en subvenciones para el cierre de los bolivarianos. Y sin embargo no hemos podido poner, según lo que dijo la ministra de Comercio Exterior, 30 millones para que el Perú pudiera atender el paso del Dakar, donde hay 1.000 millones de espectadores que pudieran haber visto toda la riqueza que mostramos como país. Culmine con eso. Pero sí queremos pagar subvenciones de juegos que ya están fenecidos y terminados. ¿Qué es esto? Esto ya está completamente extemporáneo, presidente, y no hemos tenido la visión de futuro de
que el Dakar, tan anhelado por la población peruana, un año más quedará sin pasar por nuestro territorio. Gracias, presidente. Eso es lo que se va a votar, conforme a la cuestión previa planteada por el congresista Reategui. Lo que no se puede votar es la facultad del presidente de la comisión de ver qué es lo que toma o no toma dentro del debate, porque si no el debate no tendría sentido. Congresista Gutiérrez. Sí, presidente, sin ánimo de ahondar lo expuesto por el congresista Dagmer, creo que usted ha hecho una precisión que quería hacerlo yo, que es votar la cuestión previa, que es legítima, pero no se puede recortar una facultad que además es una costumbre establecida en este Parlamento respecto al accionar de los presidentes de las comisiones que van siguiendo el debate y van recogiendo los puntos que tienen que ser recogidos. Discutir ese tema profundizaría, digamos, la reforma del mismo reglamento y no sería lo más correcto, presidente. Por eso es que me ratifico, además, en incorporar el texto que va referido a facultar al Ministerio de Educación para que en un plazo no mayor de 60 días calendarios se reestructure orgánicamente y modifique sus documentos de gestión, que la única finalidad es modernizar el aparato de la gestión que ya está preestablecido. No estamos hablando de una reorganización profunda ni de la aplicación de una norma que no haya sido discutida en este Parlamento, como asimismo la reestructuración orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, que en su momento se hizo llegar por escrito al y que esperamos sea recogido a plenitud tal y cual fue otorgado en su momento. Muchas gracias, presidente. Congresista Rivas. Gracias, presidente. Tratando de aclarar un poco las tres propuestas que ha hecho presidente, y específicamente referente a que de repente algunos colegas no han estado atentos a lo que estaba proponiendo. La primera propuesta, presidente, era sobre la disposición de que los recursos que habían sido transferidos a los gobiernos regionales para proyectos de inversión pública que eran de competencia exclusiva de los gobiernos locales, se haga pues mediante el convenio que la norma establece. Eso era lo que se estaba proponiendo específicamente. Los proyectos de inversión pública que eran de competencia exclusiva de los gobiernos locales sean ejecutados por estos. Porque ocurre, presidente, que en algunas regiones, algunos gobiernos regionales han establecido ciertos condicionamientos a efecto de que los gobiernos locales le transfieran al gobierno regional su proyecto de inversión, tales como, por ejemplo, la construcción de un mercado y otros, para que el gobierno regional lo ejecute. Y ante la incomprensión de uno y otro, y al no ponerse de acuerdo, simplemente la población se ve afectada. Referente a la otra propuesta, presidente, sobre las administraciones técnicas de flora y fauna silvestre, que es lo que trata de combatir, evidentemente, la tala ilegal de árboles. Lo que se estaba pidiendo era una asignación de pliego presupuestario para capacitación, infraestructura y mejoramiento para combatir específicamente ese tipo de mal. Continúe. Que hoy día, presidente, justamente está afectando prácticamente a todo el mundo, la tala ilegal de árboles. Tenemos 3 administraciones técnicas que les falta recursos y que evidentemente a través de este dispositivo existe la posibilidad de que se le asigne, evidentemente de aceptarte esta propuesta, se le asigne recursos para evidentemente combatir esta tala ilegal de árboles. Y referente a la otra propuesta que hice, presidente, era simple una fe de ratas, que se estaba corrigiendo un nombre que había sido mal puesto. Espero que hayan aclarado algunas inquietudes, presidente. Gracias. Congresista Dan. Señor presidente, justamente el intento de aclaración nos aclara que aquí se está ampliando las facultades de usar ese ingreso extraordinario o ese ingreso que tiene la SUNAT para ahora dedicarlo ya no solamente a temas contra la minería, sino a otros temas más. O sea, la SUNAT está pasando a ser una caja chica de algunas presiones dentro del Poder Ejecutivo. Me parece que el reglamento del Congreso, en el artículo 55 respecto al debate, dice claramente que los dictámenes se votan luego de ser debatido. En ningún caso dice que un artículo presentado a último momento, no debatido, puede ser votado. Por eso pediría, señor presidente, que se lea el artículo 55 de la regla del debate, el cual señala expresamente
que solamente se vota lo debatido y el presidente se pronuncia sobre lo debatido, no sobre lo leído y no debatido, porque lo que ha ocurrido es que se han leído artículos. Antes se llamaba eso la lista de lavandería, que venía a último momento la ley de presupuesto y ahí venía la mayor cantidad de trafas o de peleas dentro del Ejecutivo trasladadas al Congreso. Aquí, señor presidente, no, me parece que va contra el reglamento. Una cosa es que el presidente pueda aceptar lo que ocurre en el debate. Otra cosa es que aparezcan artículos de la noche a la mañana, a último momento se lean y se proceda a votar lo mismo sin que haya siquiera debatido el Pleno del Congreso. Congresista Rivas. Gracias, presidente. Entonces, ¿cuál es el objeto de que venga acá el proyecto? Para, evidentemente, sufra algunas modificaciones e incorporaciones. El Pleno es magno, presidente. Y esto siempre se ha llevado a cabo. O sea, imagínense tratar que todas las modificaciones planteadas regresen a la comisión. Entonces, bajo ese sentido, colega, yo siempre me he dirigido a usted con respeto y con todo respeto. Si me pide una interrupción, con todo gusto, colega. Si usted lo permite, presidente. Congresista, usted estaba por alusión. Yo le pido que culmine. Si quiere, le daré el uso de la palabra luego. En el mismo sentido, presidente, siempre han venido acá, los dictámenes se han debatido, se han incorporado, se han aceptado. La Asamblea y el Pleno es absolutamente magno, presidente. Entonces, yo pienso que hay que ser un poco flexible, más aún con propuestas que son claras. Aquí no se trata de una caja chica. Decir que se van a asignar repuestos a las administraciones técnicas forestales, que hoy día que están en una situación tremendamente precaria y necesaria para poder combatir la tala ilegal. ¿Bajo qué criterio, presidente, habría que oponerse a ese sentido? Gracias, presidente. Congresista, dame la última intervención. Sí, señor presidente, aquí no estamos discutiendo un presupuesto a la tala ilegal. Estamos discutiendo autorizaciones por las cuales la SUNAT se convierte en una caja chica y sus posibilidades presupuestales van a ser presionadas por diversos sectores públicos y la jefa de la SUNAT va a determinar a quién lo transfiere y cuánto lo transfiere y cómo lo transfiere. Eso es lo que está en discusión, señor presidente, y eso es más allá del tema específico de lo planteado ahora. Y eso no se ha discutido ni en la comisión, ni en el Congreso, ni en el Pleno. Eso se ha presentado a último momento y se ha presentado bajo esta figura conjuntamente con la figura anterior en la cual se lee sobre una presión de una determinada obra. O sea, un congresista se hace amigo del MEF y presenta una determinada obra a último momento y se la aprueban. Eso no es una discusión presupuestal, señor presidente, es una repartija. Por eso es que me parece imprescindible de que se respete el reglamento, solamente lo que ha sido debatido por la comisión o por el Pleno, no las cosas que se presentan y sin debate se pasan de frente a votación. Presidente de la comisión, finalmente tiene el uso de la palabra. Bueno, presidente, la verdad me quedo sin palabras porque creo que recién el día de hoy informan respecto a estos artículos y estos procedimientos. Ese día hemos debatido la propuesta del Ejecutivo, las hemos tratado y han habido distintas opiniones de todos los señores congresistas. Presidente, me solicita una interrupción el congresista. Congresista Rondón y congresista Eguren. Congresista Eguren. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Presupuesto. En lo personal, en la bancada, nosotros vamos a apoyar porque indudablemente esta es una magnífica iniciativa. Lo que sí tenemos que agregar, que en ese buen sentimiento y en esa buena decisión de la culminación del nombramiento de los médicos cirujanos, ¿no es cierto?, lo hemos dicho siempre. O sea, eso debe traducirse en integralidad. Yo soy médico, puedo estar contento con que se agregue el nombramiento y los beneficios para los médicos. Pero los sectores se tienen que tratar, señor presidente, integralmente. O sea, no podemos solo ver un gremio, tenemos que ver enfermeras, obstetrices, asistentes, nutricionistas, etcétera, y obviamente todo el personal, auxiliar técnico y administrativo. Así que, señor presidente, yo creo que sí tenemos que tener la visión de integralidad y que los nombramientos y cualquier beneficio no sea
segmentado. Tiene que fomentarse la integralidad. Así que yo me permitiría sugerir de que en el artículo 1, en la culminación del nombramiento, no solo sea para médicos cirujanos, sino para todo el personal profesional en salud, técnico y administrativo, y en ese contexto creo que esta integralidad y el bienestar que busca el Gobierno y el Poder Ejecutivo se concrete de una manera eficaz. Y en todo caso agregar dentro de ello una iniciativa legislativa que nosotros hemos propuesto. Culmine. Muchas gracias, señor presidente. Para culminar, agregar el 01547-2012 que propone esto, que creo que es magnífico, hay que apoyar, pero que debe ser dentro del marco de la integralidad y que esa disponibilidad presupuestal que han dado indudablemente se dé en ambos sectores, que creo que educación también tiene un recambio justo en eso. O sea, eso bueno, culminémoslos como bueno, dando la integralidad en cada sector. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Presupuestos. Congresista Segura. Gracias, presidente. Presidente, en relación a la tercera disposición complementaria, creo que este tema debiera tener una explicación por parte del presidente de la Comisión, porque responde a un cambio sustantivo, señor presidente, que incluso ameritaría un proyecto de ley independiente que además debiera ser visto por la Comisión de Descentralización y no a través de una disposición transitoria. Me explico, señor presidente. Ya hace muchos años, más de 5 años, cuando desaparecieron las prefecturas y se fortaleció las gobernaturas. Actualmente, señor presidente, solo los gobernadores departamentales perciben una contraprestación. Todos los demás gobernadores es ad honorem, no reciben una contraprestación. Y lo que se está planteando en disposición tercera, que creo que no se ha debatido y muchos no se han dado cuenta, se está planteando que reciban una contraprestación. Es decir, es un cambio conceptual, es un cambio de régimen y que tiene además un impacto económico presupuestario. No sé y no necesariamente estoy en contra del concepto. Podríamos discutirlo y puede sonar razonable que reciban un sueldo. Pero el criterio en su origen, cuando se creó y como se han venido desenvolviendo todos estos años, es a través de cargo honorífico. Entonces, si vamos a hacer un cambio relevante, trascendente de esa manera, lo mínimo que debemos discutir en el Pleno es el informe que plantee el presidente de la Comisión a este respecto. Culmine. Y no pasarlo, señor presidente, casi como contrabando, sin ninguna explicación y a través de una disposición complementaria final, algo que se refiere a reforma del Estado. Gracias, señor presidente. Continúe. Bien, presidente, mencionaba hace unos minutos que no sabía qué decirles, porque en realidad el procedimiento es, llega el proyecto de ley, llega a nuestra comisión y esta se agenda y todos tienen de conocimiento 24 horas antes de los temas que vamos a tratar. Seguido esto, como ya mencionaba, hemos hecho todo un debate, han participado todos los señores congresistas y han ido algunas solicitudes, en este caso de algunos congresistas, para hacer algunas incorporaciones a esta propuesta, esta predictamen. Se han cogido estos predictámenes y después de esos predictámenes se ha solicitado que vayamos a voto. Entonces, yo creo que en ese momento hubiera sido pertinente poder establecer algunas dudas que hubieran tenido los señores congresistas y simplemente no se votaba. ¿Por qué? Porque el día de hoy, presidente, a mí me están mencionando y me están calificando en la que están diciendo que esto es, que soy, me han dicho que estamos haciendo una repartija, que soy contrabandista de normas en todo caso, y que definitivamente creo que no estoy de acuerdo y no me parece justo. Definitivamente los congresistas han estado allí presentes, han estado los asesores, y yo definitivamente no me explico por qué el día de hoy ponen esta situación. Entiendo lógicamente que existen algunas dudas
y algunos procedimientos que creen efectivamente que no es correcto, pero sin embargo, si nosotros vemos la participación de algunos congresistas el día de hoy, como la congresista Luz Salgado, que mencionan que no le están dando vestimenta, que no le están dando los alimentos a los señores militares y policías que van al frente para poder luchar por nosotros, justamente eso tiene que ver en uno de los articulados del artículo 8 y artículo 9. Se quiere prever estos aspectos que en algún momento yo también no pudiera defender al Ejecutivo, por alguna razón no lo han considerado dentro del presupuesto. Debe ser por omisión, porque se olvidaron, bueno, yo no lo sé, pero al final de cuentas lo que se quiere en estos momentos es rectificar, porque yo quisiera hacerle recordar, presidente, para la continuación del nombramiento de los señores profesionales de la medicina, ha sido una omisión prácticamente de todos nosotros, también de la Comisión de Presupuesto, porque nos olvidamos poner simplemente, transferir los dineros, en este caso del sector, a los gobiernos regionales. Así de simple creo que es esta situación, y todos los puntos que el día de hoy han ido tocando están orientados al artículo 8 y al artículo 9. Y esto por la transferencia que debe de hacer la SUNAT al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. Estas transferencias, ya lo dijo uno de los señores congresistas, tiene que realizarse en base a los presupuestos que ellos puedan tener, pero del resultado de saldo de balances. Estos saldos de balances tienen que ser estudiados y tienen que, mediante un documento formal, una resolución de la SUNAT, ser transferidos a estos dos ministerios. Pero ese requerimiento del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior también tiene que ser refrendado por Presidencia del Consejo de Ministros y por cada uno de los sectores. O sea, estamos hablando de distintos procedimientos que al final van a cumplir, de acuerdo a ley y de acuerdo a las normas, lo que corresponde. Entonces, todas estas necesidades que el día de hoy han presentado los señores congresistas, el día de hoy y en el debate de la comisión, todos cubren una necesidad, presidente. Todos están en una misma necesidad y en los recursos en realidad que se tienen y que se pudieran destinar o tener, en este caso, como el saldo de avance de la SUNAT. En ningún momento se está haciendo un incremento, ni mucho menos, de los presupuestos de los sectores. Presidente, yo quisiera que se considere el día de hoy que valoren los señores congresistas y que la cuestión previa, en realidad, pueda dejarse sin efecto, porque en realidad, vuelvo a repetir, presidente, necesitamos que estas necesidades que se han identificado en estos sectores del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, puedan ser cubiertas, porque son necesidades fundamentales. Y quisiera leerles algo. Mencionan, se aprobó el decreto legislativo número 1132 que aprobó la nueva estructura de ingresos aplicables al personal militar de la Fuerza Armada y Policial de la Policía Nacional del Perú, que en cuya 10ª disposición complementaria final se prevé que corresponde a los pliegos de presupuestarios Ministerio de Defensa e Interior promover de alimentación, vestimenta y condiciones de trabajo adecuados al personal en actividad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, así como el personal de servicio militar acuartelado que se encuentra embarcados y acuartelados en las unidades, bases y dependencias, zonas de emergencia o realizando misiones especiales de acuerdo a sus funciones. Entonces, presidente, esta es una necesidad de justamente las Fuerzas Armadas y la Policía en relación a esta propuesta. ¿Por qué se quiere realizar algunas transferencias? Entonces, presidente, el día de hoy también han dicho que se han fortalecido algunas planillas doradas. Y esto se refiere a las unidades formuladoras del Ministerio de Salud. Pero estas unidades formuladoras, presidente, tenemos que tener en consideración que son la base fundamental para la ejecución de los proyectos de inversión en nuestro país. Si hablamos ya no del sector de salud, que incluso hemos tenido problemas y hemos tenido que modificar algunos dineros que han tenido el año pasado, acá se trató, era porque justamente habían algunas observaciones en los proyectos de inversión y que esos dineros, para que no se puedan perder o puedan regresar al Tesoro Público, se han dado para que se puedan ejecutar en el incremento de los gastos, no gastos, en todo caso en la inversión del personal médico de este sector. Pero también pudiera mencionar otro ejemplo, presidente, no son planillas doradas. ¿Por qué? Porque en el gasto y en la ejecución de los presupuestos a nivel del Estado, y un ejemplo de los gobiernos locales, la capacidad de gasto que tienen ellos, de acuerdo a la consulta amigable que se tiene en el Ministerio de Economía, solamente han gastado hasta el 70%.
Este es el promedio, presidente, o sea, el 70% de la capacidad de gasto. ¿Por qué? Porque no pueden gastar estos dineros porque tienen problemas en la formulación de sus proyectos de inversión. Entonces, presidente, no es un gasto en realidad, como dicen, en planillas doradas, sino se tendría que fortalecer a los funcionarios de estas unidades para que puedan ser más competitivos y eficientes a la hora de formular sus proyectos. Entonces, presidente, pero también hacen otros pedidos y dicen, ¿por qué no se incrementa el otro? ¿Por qué no se contratan psicólogos? Presidente, yo sé que cualquiera de los congresistas que lleguen y el mismo presidente de la República diría, si es que existen los dineros suficientes, miren, ¿usted quieren psicólogos? ¿Cuántos quieren? 100 psicólogos, te lo doy. ¿Pero de dónde sacamos el dinero? Otros quieren que sea un medio de transportes, una aerolínea. Ya pues hagamos la aerolínea, pero ¿de dónde sacamos el dinero? A ver, ¿qué más podemos? Todas las necesidades que están diciendo el día de hoy los señores congresistas, se tendría que hacer. Pero también tendríamos que pensar de dónde va a salir todo este dinero, porque son justamente, estos dineros son escasos y la demanda de la población es inmensa y tienen en cada uno de los sectores una demanda inmensa. Entonces, presidente, yo quisiera que por favor puedan considerar y valorar, y en realidad no me molesta lo que puedan decir los señores congresistas respecto a que pueda ser contrabandista de normas y procedimientos y que esta es una repartija. Yo más bien los quisiera en estos momentos también retar a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no continúa el nombramiento de los señores médicos en este sector, en los gobiernos regionales? Porque de repente nosotros, los congresistas que estamos aquí presentes, no fiscalizamos. ¿Y quiénes han caído en error? No es que no se les ha dado el dinero para poder seguir el nombramiento de los médicos, han tenido el dinero, los gobiernos regionales incluso, pero sin embargo ellos no han cumplido algunos procedimientos que correspondan y es por eso que no han podido nombrar hasta el 31 de enero. Entonces, ¿de quién es el error? Si buscamos culpables, en todo caso, presidente, el dinero estaba allí. Bueno, de repente el que no gastó o el que no fiscalizó, bueno, yo no lo sé, hay que determinarlo en todo caso o en su momento. Entonces, presidente, nuevamente solicito a los señores congresistas que por favor valoren esa petición. Acá son necesidades las que se está estableciendo, no son cosas suntuarias ni mucho menos, presidente. Presidente, la congresista Rosa Mavila me estaba pidiendo el uso de la palabra. Usted ha dado las 2 interrupciones, congresista, le ruego culminar. Bueno, disculpe usted entonces, presidente, en ese sentido han hecho algunos pedidos los señores congresistas y quisiera leerlos en todo caso para que ustedes también lo puedan valorar. La congresista Luciana León hizo una solicitud respecto a las unidades formuladoras para que el Ministerio de Economía pueda transferir los dineros directamente a estas. En primer lugar, yo creo que es una magnífica idea, pero tendríamos que cambiar algunos procedimientos legales y constitucionales. Yo creo que estaríamos entrando en contra de la autonomía, de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Municipales, a la autonomía que tienen administrativa, política y económica estas instituciones. Entonces, creo que es un poco difícil porque tendría que ser modificada algunas normas, entonces no sería constitucional. Pero sí es importante, en el país se necesita establecer algunas unidades formuladoras, pero se tiene que cumplir algunos requisitos. Dentro de esos requisitos está el de personal y tener una base, un monto económico de más de 10 millones de soles y que esto tendría que estar manejándose los gobiernos regionales para que ellos puedan fortalecer y crear estas unidades formuladoras. Yo quisiera decirle a la congresista Luciana León que de repente tendríamos que mejorar esta propuesta, creo que es una magnífica idea y creo que se tendría que tocar en algún momento. También, presidente, han hecho algunas propuestas y que me gustaría leerlas y que después en todo caso se pueda valorar, porque al final de cuentas solamente son necesidades, como he dicho. Se ha hecho la siguiente petición, al artículo número 4, autorización al Ministerio de Educación para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional. Autorízase al Ministerio de Educación durante el año fiscal 2014 a efectuar las siguientes modificaciones presupuestarias en el nivel institucional. B. A favor del Instituto Peruano de Deporte, hasta por la suma de 29.700.000 nuevos soles para financiar el pago de subvenciones adicionales a favor de las personas jurídicas señaladas en el anexo A de la Ley 30.114 correspondientes a dicha entidad.
para las acciones de cierre de la organización de los 17º Juegos Bolivarianos 2013, así como los pagos correspondientes a los compromisos asumidos por el Perú, al haber sido elegido como sede de los 18º Juegos Deportivos Panamericanos 2012, para efectos del pago de las subvenciones antes mencionadas, no resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 60.2 del artículo 60 del texto único ordenado de la Ley 28.411, aprobados por Decreto Supremo 304-2012-FE, los documentos sustentatorios a que se refiere el numeral 60.3 del mencionado artículo. En caso de las subvenciones a que se refiere la presente disposición, deberá ser presentados al Instituto Peruano del Deporte, debiéndose cumplir además con la obligación de brindar la información a que se refiere en el numeral 60.4 del mismo artículo. Asimismo, para efectos de la modificación presupuestaria autorizada en el párrafo precedente, exonérese al Ministerio de Educación de la provisión establecida en el literal C, numeral 41.1 del artículo 41 del texto único ordenado de la Ley 28.411, aprobado por el Decreto Supremo 304-2012-FE. También han solicitado, presidente, precisar el artículo 5 del dictamen, exoneraciones. A efectos de implementar las acciones previstas en el Decreto Legislativo 1153, que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado, las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la citada norma quedan exoneradas de las restricciones previstas en el artículo 6 de la Ley 30.114, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. Para tal efecto, el Ministerio de Salud queda autorizado hasta por 30 días contados a partir de la publicación de la presente ley para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, quedando exceptuado de lo dispuesto en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 30.114, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año fiscal 2014. Las excepciones al numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 30.114, establecidas en la presente ley, no exonera a los pliegos respectivos del requisito de contar con el informe previo favorable de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos y de la Dirección General de Presupuesto Público, a que se refiere el último párrafo del mencionado numeral 9.1. Precisión del artículo número 7 del dictamen del financiamiento. La implementación de lo establecido en la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Precisar el artículo número 9 del dictamen. Autorización al Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior para realizar modificaciones presupuestarias a nivel institucional. Autorízase a los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior durante el año fiscal 2014 para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, a favor del pliego Despacho Presidencial, a fin de financiar el pago de alimentación del personal militar y policial en situación de actividad, así como el personal de servicio militar acuartelado que se encuentren destacados en la Casa Militar del Presidente de la República. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por los Ministros de Defensa e Interior, según corresponda a propuesta de estos últimos. Incorporar el siguiente texto que ya han leído justamente un artículo. Autorización al Ministerio de Defensa para realizar modificaciones presupuestarias a nivel institucional a favor de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. Autorízase al pliego del Ministerio de Defensa durante el año fiscal 2014 para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del pliego de agencias de compras de las Fuerzas Armadas a fin de financiar la implementación de las acciones a que se refiere el Decreto Legislativo 1128, decreto legislativo que crea la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. Las referidas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Defensa, a propuesta de este último. Asimismo, para efectos de las acciones de implementación del pliego, agencias de compras en materia personal, exonérese a dicho pliego de lo establecido en el artículo 9 de la Ley número 30.114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. Incorporar también un artículo, autorización al Ministerio de Educación durante el año fiscal 2014 para suscribir acuerdos y o convenciones para la administración de recursos. Autorízase por excepción al Ministerio de Educación durante el año fiscal 2014 para celebrar acuerdos y o convenios para la administración de recursos, así como su respectiva agenda con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
organismo internacional especializado en sistemas educativos a fin de contar con asistencia técnica y asegurar la operatividad y cumplimiento de las actividades relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades pedagógicas docentes y la implementación de la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial que se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Educación. Las prestaciones que se deriven de los acuerdos, convenios y adendas deberán culminar como máximo el 31 de diciembre del año 2014. Para la celebración de dichos acuerdos y o convenios deberá elaborarse un informe técnico donde se demuestren las ventajas y beneficios, un informe legal y un informe favorable de la Oficina General del Presupuesto en la cual se demuestre la disponibilidad de recursos para su financiamiento. Para tales efectos, autorice por única vez al Ministerio de Educación a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a su presupuesto institucional, respecto de sus programas presupuestales, quedando exceptuado para tal fin de lo dispuesto en el artículo 80 del texto único ordenado de la Ley 28.411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado mediante el Decreto Supremo 304-2012-EF. El Ministerio de Educación, bajo responsabilidad de su titular, debe prever información de forma periódica a la Contraloría General de la República y al organismo supervisor de contratación del Estado, OS, respecto a las contrataciones realizadas sin perjuicio de aquellas que sean solicitadas por estas entidades o por el Ministerio de Economía y Finanzas. También han solicitado una disposición, modifíquese el anexo 5, distribución del gasto del presupuesto del sector público por pliegos del Gobierno Nacional a nivel de productos, proyectos y actividades de la Ley 30.114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, en lo que corresponde al proyecto con código presupuestario 225427, comprendido en el pliego 037, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de acuerdo al siguiente texto. Proyecto 222427. Nombre del proyecto: mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del sector San Pedro Alto del anexo de San Pedro del distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana, Piura, con un monto total de 4.316.682 nuevos soles. También solicitan una disposición complementaria. Dispóngase que los recursos públicos asignados en los presupuestos institucionales de los gobiernos regionales para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos locales deberán ser transferidos a estos últimos, para lo cual dicha transferencia se sujeta a lo dispuesto en el literal E del numeral 12.1 y numeral 12.2 del artículo 12 de la Ley 30.114, Ley Anual del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. También se prevé un artículo de transferencia de recursos de SUNAT a favor del Ministerio de Agricultura y menciona: autorización de transferencia financiera de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT a favor del pliego del Ministerio de Agricultura y Riego. Autorízase al pliego Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT durante el año fiscal 2014 para efectuar transferencias financieras a favor del pliego del Ministerio de Agricultura y Riego a fin de financiar los inventarios de recursos forestales, el mejoramiento de infraestructura y acciones de capacitación, equipamiento, modernización y adecuación de las administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre y sus puestos de control. Las referidas transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular de la SUNAT, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La resolución del titular del pliego se publica en el Diario Oficial El Peruano. También solicitan que se incorpore el artículo referido